Bueno, pues la semana pasada dejamos a Noé en un estado bastante deplorable y vergonzoso, ¿verdad? Porque lo dejamos en su tienda, lo dejamos embriagado, lo dejamos desnudo, ¿verdad? Después de que descendieron él y su familia del arca, después de que el diluvio terminó, se nos dice en las escrituras que él sembró una viña, que cosechó las uvas. Si sabía que con el tiempo el jugo de uvas se fermentaba y se convertía en vino o no, no se nos dice, pero sí se nos dice que lo tomó, se nos dice que se embriagó y se nos dice que se quedó dormido en su tienda desnudo. Y hablamos acerca de si es bueno o no para el cristiano tomar bebidas embriagantes o cualquier tipo de cosa que pudiera alterar nuestros sentidos. Y yo creo que al haber visto todas las escrituras que vimos, creo que queda muy claro que aun cuando, como mismo Pablo dice, ¿verdad?, que nada me es ilícito, sin duda hay cosas que no convienen. Sin duda hay cosas que más vale no tocar, porque podemos caer en diferentes situaciones como la que cayó Noé y causa vergüenza a nosotros, especialmente una vez que nos convertimos al Señor y que venimos al Señor y empezamos a ver todo lo que Dios requiere del hombre, cuando empezamos a ver la santidad de Dios comparada con la pecaminosidad del hombre. A veces nos volvemos atrás a ver algunas de las cosas que hicimos en nuestra vida y causa vergüenza. Y no queremos en muchas ocasiones que la gente sepa de dónde el Señor nos sacó, pero es necesario que lo sepa, porque si ellos se dan cuenta de dónde nos sacó el Señor a nosotros, entonces muchos que quizás no tengan esperanza van a tener esperanza de que ellos también pueden ser perdonados, de que ellos también pueden ser redimidos, porque nadie está más allá del alcance de Dios. Entonces dejamos a Noé en su tienda, lo dejamos dormido, está completamente borracho y está desnudo. Y noten lo que dice el versículo 22 de Génesis 9. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Noten que ya ha de haber pasado algún tiempo desde que Noé y su familia descendieron del arca. Aquí se menciona a Canaán, que era hijo de Cam, o sea, era nieto de Noé. Entonces ya había pasado algún tiempo para que pudiera haber sembrado una viña, para que pudiera haber cosechado las uvas, para que pudiera haberla hecho jugo y todo lo demás. Tenía que haber pasado ya tiempo. Algunos comentaristas y algunos teólogos piensan que para este tiempo ya habían pasado como 21 años más o menos desde que Noé y su familia había descendido del arca. Entonces ya sus hijos, cuando menos Cam, se nos dice que tenía un hijo que se llamaba Canaán. ¿Qué fue lo que les dijo Cam a sus hermanos cuando encontró a su padre borracho en la tienda, desnudo? No, la verdad es que no se nos dice, pero por la reacción que vamos a ver que Noé tuvo cuando supo lo que hizo, yo creo que podemos deducir que tuvo que haber sido algo muy ofensivo, tuvo que haber sido alguna forma a través de la cual Cam le faltó al respeto, que tuvo que haber sido algo que Noé no miró muy bien. Todos los que somos padres, ¿verdad?, sabemos cuánto duele cuando a un hijo nos falta el respeto, ¿verdad? Y a veces, especialmente nosotros los que crecimos una generación atrás, en donde muchos de ustedes quizás hablaban con sus padres y les hablaban de usted, ¿verdad? Mamá, usted, papá, usted, etcétera. A veces tenemos problemas con que nuestros hijos nos hablen de tú y se rían de nosotros y nos digan cosas que nosotros pensamos y decimos, yo jamás le hubiera dicho eso a mi madre. Si yo le hubiera dicho eso a mi madre, me hubiera tumbado un par de dientes cuando menos. Yo recuerdo a mi jefe haberme roto el labio por alguna cosa que le dije, que en el momento de coraje o algo, no era ninguna mala palabra ni nada, pero al simplemente contestarle, reaccionó de tal forma que me reventó la jeta, como él dice, ¿verdad? Entonces pudo haber sido algo de esa clase. Sí, imagínense, si nosotros, una generación atrás, vemos lo que los jóvenes están haciendo hoy como irrespetuoso, como que no dan a sus padres, a sus mayores, a sus maestros el lugar que les deben de dar. Imagínense en aquellos tiempos.
Y esa es una de las razones por las que como padres debemos de tener mucho cuidado, porque si ya de hecho nuestros hijos vienen con esa pecaminosidad, con esa rebeldía en sus corazones, a querer de alguna manera tratar de sacarnos de nuestras casillas, a querer de alguna manera probarnos para ver qué tanto estamos dispuestos a apretar los tornillos o no, debemos tener mucho cuidado que no les demos ocasión para que ellos puedan de alguna manera faltarnos al respeto por algo que en realidad hemos hecho. No sé qué diría Cam. Quizás al ver a su padre en el estado en el que lo vio, lo juzgó, ¿sí? Y comenzó a decir algo como: hey, Jafet, Sem, vengan a ver al viejo santurrón que decía que era tan obediente a Dios, que se pasó 100 años construyendo el arca porque oía la voz de Dios, porque escuchó el mandamiento de Dios y se puso a trabajar, y a pesar de todo lo que le decían, a pesar de que le decían que estaba loco, a pesar de que le decían que estaba perdiendo su tiempo, ahí seguía fiel. Mírenlo ahora, ¿cómo está? Tirado ahí como sin importarle nada, ¿verdad? Quizás se acordó de cuando bajaron del arca y lo primero que Noé hizo fue matar de los animales limpios y presentarlos como sacrificio a Dios, y hizo que toda su familia se rodeara el sacrificio, y todos juntos empezaron a alabar a Dios y empezaron a cantarle a Dios y empezaron a darle gracias a Dios. Y quizás Cam estaba diciendo: miren, hace algún tiempo ahí estaba junto al altar, presentando ofrendas, presentando sacrificios, y mírenlo ahora borracho y encuerado, tirado en su tienda. Cosas serias, ¿verdad? Cosas que nos hacen pensar. Hace mucho tiempo, los que tienen mi edad, como 30 y tantos más o menos, se han de acordar de una película que el título era El juicio de los hijos. Era una película tremenda. ¿Saben que los hijos no tienen misericordia para juzgarnos a los padres? No tienen misericordia. Los hijos, cuando están jóvenes, creen que todo lo saben. Creen que todo lo tienen ya descifrado. Creen que las personas más tontas del mundo son sus propios padres. Y cualquier cosa que les digamos que de alguna manera tenga un sabor a corrección, tenga un sabor a disciplina, quieren de alguna manera zafarse de ello, no quieren hacer caso, quieren abrirse su propio camino. Y lo que uno quiere en realidad es evitarles que tengan que pasar por muchos de los sufrimientos que nosotros pasamos, que tengan que pasar por muchas de las vergüenzas que nosotros pasamos, y que tengan que hacer sufrir a otras personas como a veces nosotros hicimos sufrir a otras personas. Pero ellos no lo ven de esa manera. Y los padres tenemos que sentir una tremenda responsabilidad de poder modelar para nuestros hijos, no la perfección, porque jamás vamos a ser perfectos, pero sí la vida de una persona completamente entregada a Dios, con todo y sus defectos. Vimos la semana pasada los defectos de David, los defectos de Pablo, los defectos de Noé. Y hablamos de cómo la Biblia no trata de cubrir las debilidades de los personajes que nos presenta. ¿Saben qué? Una de las cosas que más debemos hacer con nuestros hijos es ser completamente honestos con ellos, tanto con nuestras fortalezas como nuestras debilidades. No hacerles pensar o creer que nosotros somos la persona más santa, más exaltada, más sabia, más inteligente, más entregada, cuando todavía tenemos cola que se nos pise. Sí. Mi hijo está en una situación muy especial porque es hijo de pastor, ¿verdad? Y una de las cosas que él ve como hijo de pastor es a su papá como pastor, aquí enfrente de todos ustedes, predicando la palabra. Pero mira a su papá como papá también en la casa, con pies de barro y cobre que de vez en cuando sale a flote sin que yo quiera, pero sale. Y me ha dicho, yo no sé por qué la gente te tiene tan acá.
Si te vieran como yo te he visto, yo creo que no te tendrían en tan alta estima. Y lo que yo le digo es, ¿sabes qué? Yo no soy diferente en casa de como soy en la iglesia, de como soy en casa. Claro, en la iglesia me detengo un poco, pero algunos de ustedes me han visto cuando como decimos en inglés, when I lose it, ¿verdad? Algunos de ustedes, hermanos que me aman mucho, me han llamado la atención y les doy gracias por ello. Pero debemos de siempre ser lo que somos en donde quiera que estamos. Y aun cuando vengamos a la iglesia y levantemos nuestras manos y levantemos nuestra voz y demos nuestra ofrenda y seamos todo lo que somos, tenemos que siempre decirles a nuestros hijos que saben que con todo lo que ven no soy perfecto. El único perfecto es Dios. El único ejemplo a seguir en realidad de principio a fin es Cristo. No a tu papá, no a tu mamá, no a tus abuelos, por santos que sean. Porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que son meramente seres humanos y te van a decepcionar. Pero si tu vista está puesta, si tu atención está puesta en Dios, nada le va a pasar a tu fe, nada le va a pasar a tu convicción, nada le va a pasar a tus principios. Porque Él es el ejemplo a seguir. Yo voy a intentar darte el mejor ejemplo que pueda. Y voy a buscar poder decir, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Pero en lo que me debes seguir a mí es en las cosas en las que yo sigo a Cristo fielmente. Si en alguna ocasión miras que yo no sigo a Cristo fielmente en algún área de mi vida, en eso no trates de imitarme. Imítame en lo que yo sigo a Cristo. Si yo enseño la palabra, tú enseña la palabra. Imítame en eso. Si yo dirijo la adoración, tú busca también prepararte para dirigir la adoración. Si yo sirvo en la iglesia a los hermanos en los diferentes ministerios que pudiera servir, tú también busca eso. ¿Y saben qué? Le doy tantas gracias a Dios por mi hijo. Esta semana pasada se fue al campamento de jóvenes y no lo tuve conmigo el domingo en la mañana. Y el domingo en la mañana él es el que me ayuda a poner todos los señalamientos y todo. Y este domingo lo tuve que hacer todo yo solo. ¿Y saben de qué me di cuenta? Me di cuenta de cuánto en realidad Él se somete y me ayuda sin quejarse, sin tirar de patadas, sin nada de eso. Y le di gracias a Dios, porque aún con todos mis defectos, aún con todas las fallas que tengo, Él sigue con su vista puesta en el Señor y hace las cosas que hace, no por mí, no porque es el hijo del pastor Carlos, sino porque quiere servir a su Señor. Y me dio mucho gusto eso. Aquí Noé tuvo un accidente. Noé falló como fallan todos los hombres. Y cuando su hijo Cam lo vio, creo que hizo lo que mucha gente hace. Empezó a apuntar con el dedo, empezó a juzgar, empezó a burlarse, empezó a decir. Y llamó a sus hermanos para que ellos también se enteraran de hasta dónde había caído su padre. Saben que a veces nos apresuramos demasiado a querer descubrir los pecados de los demás. A veces nos apresuramos demasiado a querer ponerlos en evidencia, para que todo mundo se dé cuenta en realidad quién son ellos, para que todo mundo se dé cuenta cómo en realidad no son todo lo que aparentan ser, para que todo el mundo se dé cuenta de qué tan bajo pueden caer. Quizás para sentirse superiores a ellos, porque piensan que ellos nunca caerían en el mismo error en el que han visto a su hermano caer. Quizás simplemente para reírse de ellos y sus debilidades, para que no se crean tan santos. Pero saben que como cristianos, como personas que se supone que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo es el que nos dirige, es el que nos guía. En lugar de hacer esas cosas, en lugar de hacer lo que Cam hizo, debemos de hacer lo que Sem y Jafet hicieron por su padre al darse cuenta de la condición en la que se encontraba. Si no fueron y se asomaron y se pusieron con Cam a reírse de él, míralo cómo está. Sí, no hicieron eso. Miren el versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros
y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. O sea, Sem y Jafet sabían que hubiera sido una ofensa para su padre si ellos hubieran ido de frente y lo hubieran visto desnudo. Y trataron por todos los medios de no avergonzar a su padre al verlo desnudo, y que cuando él se levantara supiera que ellos habían hecho eso. Se pusieron sus vestidos, los vestidos del padre en la espalda, y caminaron hacia atrás y dejaron caer los vestidos sobre su padre para que así no pudieran ver su desnudez. Yo creo que este es un muy buen ejemplo para nosotros como cristianos. Creo que es un muy buen ejemplo para nosotros como padres. Creo que es un buen ejemplo para nosotros como hijos. Creo que es un buen ejemplo para nosotros en cualquier relación personal que tengamos. Que no busquemos inmediatamente cuando alguien cae, cuando alguien tropieza, cuando alguien comete un error, a empezar a apuntar con el dedo, a empezar a decirle, a empezar a echarle en caras, a empezar a juzgarlo, a empezar a llamarlo hipócrita. ¿Saben qué? Todos tenemos la misma propensidad a caer. Todos estamos cortados de la misma tela. Todos somos seres humanos. Todos somos de carne y hueso. Y en cualquier momento podemos pecar. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces tenemos la tendencia a juzgar a todo mundo. A veces sin conocerlos bien. A veces simple y sencillamente porque alguien nos dijo algo que parecía como que fue algo que no deberían haber hecho. Y en serio, y empiezan a propagarse y levantarse rumores, y cuando menos pensamos lo que era una llamita nada más se convierte en un incendio y empieza a propagarse por todos lados. La palabra de Dios nos dice que no debemos ser de esa manera. Libro de Proverbios, en Proverbios 17 y el versículo 19 nos dice esto: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. A veces sin querer, y porque pensamos que va a resultar para bien, decimos: ¿sabes qué, hermano, hermana? Vamos a orar por fulano de tal, porque fíjate nomás lo que sucedió. Y el chisme no se le llama chisme, se le llama informar a otra persona para los dos orar por ella. No, si la persona que tiene el problema no le ha dicho a nadie, nosotros podemos orar. Podemos invitar a otros a orar, pero simplemente tenemos que decir: ¿saben qué? Vamos a orar por la hermana o por el hermano fulano de tal. Dios sabe cuál es la situación. De nuevo en Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahora, cuando hablamos de cubrir, no está hablando de solapar, ¿ok? No está hablando de tapar y que no llamar al pecado pecado. Simplemente está diciendo que cuando nosotros estamos conscientes de que un hermano ha pecado, un hermano o hermana ha tropezado, tenemos que ir con él o con ella, confrontarlo a él o ella en privado y decirles que deben confesarse con Dios, que deben dejar su pecado, que deben apartarse del camino que están comenzando, pero nunca divulgarlo por todos lados para que todo el mundo sepa. Pedro nos dice en 1 de Pedro 4 y el versículo 8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos entonces buscar cubrir los pecados de otros hasta donde el amor mismo nos exija que no lo hagamos. Hay veces que por amor debemos intervenir. Hay veces que por amor debemos llamar a alguien a cuentas. Hay veces que por amor debemos confrontar a nuestros hermanos. Por amor. Porque en realidad nuestro interés está en que ellos se arrepientan. Nuestro interés está en que ellos vuelvan al camino. Nuestro interés está en que ellos se reconcilien con Dios. Nuestro interés está en que no vayan a caer más y más profundamente en el pecado y empiecen una espiral hacia abajo del cual no van a poder en un momento dado salirse.
Tenemos entonces que vernos a otros con ferviente amor y estar dispuestos a quedarnos callados para con todos los demás, aun cuando por ese mismo amor tengamos que ir a confrontar a nuestro hermano. Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y el versículo 7 dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted ataca a alguien, aún con razón, sin misericordia, por alguna falta que tuvo, por algún error que cometió, el día que usted cometa ese mismo error, o Dios guarde la hora, algo peor, va a ser atacado también sin misericordia. Va a ser juzgado también sin misericordia. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice que va a suceder. En Lucas capítulo 6, de nuevo el Señor hablando aquí en el versículo 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Se fijan? Sed misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso con nosotros. ¿A usted le gusta recibir misericordia de parte de Dios? Cuando la riega, cuando comete errores, cuando ofende, cuando peca, ¿le gusta recibir misericordia de parte de Dios? Entonces sea misericordioso también. No juzgue, no condene. Porque con la misma vara que mida, con esa vara va a ser medido también. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 y el versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo debemos perdonarnos unos a otros? Como Dios nos perdonó a nosotros también en Cristo. ¿Cómo les perdonó Dios a ustedes? Los que han pedido perdón, los que se han arrepentido delante de Dios y que el Señor los ha aceptado como sus hijos y por la obra de Jesucristo ahora pueden llamarse hijos de Dios. ¿Cómo los perdonó el Señor? ¿A medias? Les dijo, ok, mira, esto y esto sí te lo puedo perdonar, pero esto que hiciste acá, ¿sabes qué, carnal? Eso olvídalo, eso ni a ti ni a nadie. Eso fue lo que nos dijo el Señor. No, nos perdonó absolutamente todos nuestros pecados, por horrendos, ruines que hayan sido. Todo. Porque esa es la clase de perdón que Dios ofrece por medio de Jesucristo. No ofrece perdón a medias. No ofrece perdón a cierta clase de pecadores y a otros pecadores no. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nadie está más allá del perdón de Dios. Nadie está más allá del arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo está obrando en sus corazones, finalmente escuchan el llamado y se acercan a Dios. Dios no los va a rechazar si vienen con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué creemos que nosotros sí podemos rechazarlos? Ellos van a estar firmes o van a caer delante del Señor por lo que ellos hagan cuando la oferta de salvación y de perdón de parte de Dios venga a ellos, si la aceptan o no. Nosotros tenemos que ser como Dios, estar dispuestos a decirle a todo mundo que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que en Cristo Jesús hay redención, que en Cristo Jesús podemos ser hechos criaturas nuevas. No importa qué hayamos hecho. De nuevo el apóstol Pablo en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se fijan? Podemos ir con el hermano, podemos decirle: hermano, esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo va en contra de la ley de Dios, esto que estás haciendo Dios te puede juzgar por ello, pero tenemos que hacerlo con mansedumbre y tenemos que hacerlo considerándonos nosotros mismos, porque nosotros también podemos ser tentados en ello. Tenemos que mantener todo esto en mente. Tenemos que tener la mente de Cristo.
¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo en la cruz? Después de haber sido sus manos y sus pies atravesados con los clavos, después de haberle puesto la corona de espinas, después de que lo habían azotado por un día y una noche, después de que lo habían golpeado, después de que lo habían injuriado y que todavía se estaban burlando de él, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A eso es a lo que somos llamados a hacer nosotros también como cristianos. Ese es el Cristo que estamos representando. Ese es el amor que debemos presentar, sabiendo que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer. Entonces, Cam cometió un grave error. Si se burló de su padre, si lo juzgó, si llamó a sus hermanos para que ellos también se dieran cuenta de hasta dónde había caído, cometió un grave error. Debió haber hecho lo que hicieron sus hermanos Sem y Jafet y no ver la desnudez de su padre y cubrir ese pecado y después acercarse a su padre y decir: jefe, la estás regando, ya no hagas eso. Te pudieron haber, quizás ya tenían hermanas, quizás ya tenían nietas, quizás ya deberías de tener más cuidado. Mira nomás lo que estás haciendo. Así es como debe de hacerse. Sí. Ahora, Noé despierta y se porta de cualquier forma, como le queramos poner, se porta de cualquier forma menos como un hombre piadoso debería de hacerlo. Mire el versículo 24 de Génesis 9. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora, Canaán no fue el que hizo lo que hizo, fue Cam. Pero estaba tan enojado, estaba tan airado, estaba tan indignado por lo que su hijo había hecho, que terminó maldiciendo a su propio nieto, que era inocente de lo que su padre había hecho. Pero eso es lo que se puede esperar de alguien que ha tomado, eso es lo que se puede esperar de alguien que ha bebido. Digo, lo único que tienen que acordarse, los que tienen la experiencia, es acordarse de cuando alguien en su casa se levantaba crudo y no quería que le hicieran ni el más mínimo ruido, porque el más mínimo ruido lo encendía, porque se levantaba airado o airada, con dolor de cabeza, con el estómago todo revuelto, y todo el mundo tenía que pagar por lo que él o ella había hecho la noche anterior. Proverbios 21 se nos dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y si no se es sabio, ¿qué es lo contrario de sabio? Necio. La persona que es sabia y se deja llevar por la sidra, se deja llevar por el vino, se deja llevar por las bebidas embriagantes, ¿sí?, yerra. Y está simplemente revelando ante todos los demás que no es una persona sabia, que es una persona necia. Y porque es una persona necia, va a tener ciertas reacciones a ciertas situaciones por las que va a pasar, porque no tiene la sabiduría para lidiar con ellas de otra manera. De nuevo en Proverbios capítulo 23, comenzando con el versículo 29, se nos dice lo siguiente: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, dice el versículo 31, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Qué fue lo que habló Noé aquí? Perversidades. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos.
a su propio nieto. Los efectos del alcohol, la cruda. Oh, ¿cómo pudiste hacer eso? En lugar de pensar, ¿cómo me pude quedar borracho y desnudo ahí en la tienda donde todo el mundo me podía ver? Tú tienes la culpa. Nunca debiste haber entrado a mi tienda. Deberías haber entrado con los ojos cerrados por si acaso. ¡Qué estupidez! ¡Qué necedad! Culpar al inocente de lo que su propio error causó. ¿Y saben qué? Ese es algo que es muy común en nuestros días. Todo el mundo tiene la culpa de todo lo malo que me pasa excepto yo. ¿No es cierto? No, mi papá fue un borracho, pues yo tengo que ser un borracho también. Mi papá fue un mujeriego, yo tengo que ser mujeriego. Pues mira, la maldición de la familia, que somos guapos todos. Nos reímos, pero créanme, lo digo de esa manera, pero causa tantos problemas, causa tantos estragos en el matrimonio, causa tantas cosas en las vidas de nuestros hijos, y nos reímos de ello porque sabemos que es cierto y de alguna manera queremos menguar el efecto de lo que sabemos que estamos haciendo que no deberíamos hacer. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. No dirige la maldición a su hijo, sino para que le duela. Hasta tu hijo, mi nieto, va a sufrir. ¿Saben qué? De nuevo, como cristianos, y digo como cristianos, porque nosotros somos llamados como cristianos a vivir a un nivel espiritual más alto de lo que vive el mundo, porque el mundo no tiene el Espíritu de Dios. El mundo no sabe cómo reaccionar cuando cosas así suceden, de manera que no se le puede pedir ni se puede esperar que alguien que no tiene a Cristo en su corazón, alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, se porte como alguien que sí lo tiene. Por eso digo, nosotros los cristianos no tenemos por qué maldecir a nadie, sino que debemos dejar todas esas situaciones en las cuales nos sentimos ofendidos y nos sentimos como que se nos ha dañado. Lo tenemos que dejar en las manos de Dios, que Él se encargue de ello, no nosotros. Pero no debemos de maldecir, no debemos de devolver mal por mal, no debemos de hacer lo que Noé hizo aquí. Ahora, quiero hablar un poco de las maldiciones. Porque venimos de una cultura en donde las maldiciones, ¿verdad? Uy, que fulano de tal está maldecido y que a lo mejor yo tengo una maldición y que a lo mejor tengo que ir a hacerme una limpia y que a lo mejor, ¿verdad? Les digo eso porque es cierto. Es más, el Señor siempre provee. El otro día fui al Costco y había estado meditando en lo que estamos estudiando ahorita. Y cuando salí del Costco me encontré con esta tarjetita en el parabrisas de mi carro. ¿Qué? Para los que no la alcanzan a ver, es la foto de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Ahora, la Virgen de Guadalupe es un símbolo religioso, ¿sí? De la iglesia tradicional en México, la iglesia católica romana. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo con mucho de lo que la iglesia católica romana hace, pero no tomamos sus símbolos religiosos y los usamos de alguna manera para degradarlos o para burlarnos de ellos o para decirles lo equivocado que están. No hacemos eso, simplemente no estamos de acuerdo en que se veneren santos o se tengan estatuas. Pero esta persona, miren lo que pone aquí abajo de la Virgen de Guadalupe. Se leen cartas o la mano y una limpia por solo $20. Se leen cartas o la mano y se le hace una limpia por solo $20. Y usa la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente al ver la Virgen de Guadalupe dice, oh, es algo religioso. Es algo que tiene que ver con la iglesia. Es algo que de alguna manera tiene cierta manera, se presenta como algo que quizás sea de Dios. Nosotros sabemos que no es así. Pero se aprovechan de la gente que cree que tiene alguna maldición o algo. Fíjese lo que dice atrás: curandera y consejera
Daniela. Salud, dinero, amor, paz, prosperidad. ¿Está usted sufriendo de deficiencia sexual, alcoholismo, insomnio, nervios, inseguridad, mala suerte? ¿Marchan mal sus negocios? ¿Quieres saber si su pareja te está engañando? Retiro las envidias que quieren acabar con todo lo que ha logrado con tanto sacrificio. Especialista haciendo amarres y curaciones, con solo una llamada puede cambiar su vida. Ya no sufras más. Usted merece ser feliz y disfrutar los placeres y la belleza de la vida. No pague nada hasta no ver resultados. ¿Quién lo va a pasar? Hey, déjeme decirle algo. Si usted es cristiano, si usted tiene a Cristo en su corazón, si el Espíritu Santo de Dios mora en usted, no hay ninguna razón por la que usted debe temer a las maldiciones. No hay ninguna razón por la que usted debe pensar que necesita una limpia. No hay ninguna razón por la que usted debe pensar que de alguna manera alguien le hizo mal de ojo o le puso alguna maldición encima. Si es cristiano, note que estoy poniendo en la condición. Si es cristiano, si Cristo mora en usted y el Espíritu de Dios mora en usted, no tiene razón para temer nada de estas tonterías. Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Isaías 54:17 que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así es que nada de eso tiene ningún efecto sobre nosotros. Nada de eso puede hacernos ningún mal. Nada de eso puede causar ningún estrago en nuestras vidas. Ahora, Satanás nos ataca. Satanás usa gente para atacarnos. Pero eso de las maldiciones y todo eso, nunca vaya a creer que eso es posible en su vida como cristiano. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En Romanos 8, versículos 31 al 39 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que juzga. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Noten lo que dice Pablo aquí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Maldiciones para el Hijo de Dios no existen. Brujerías para el Hijo de Dios no nos pueden hacer nada. Nada. Y cuando damos cabida a esas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, lo único que hacemos es debilitarnos nosotros mismos y pensar que de alguna manera Satanás puede hacernos algo que pudiera echar a perder toda nuestra vida, pero nuestra vida está segura en las manos de Cristo. Nuestra vida está segura en las manos de Cristo. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate lo que Pablo está diciendo. No nos ha dado espíritu de cobardía. No tenemos por qué andar, ay, tengo esta enfermedad y ya tengo mucho tiempo con ella. A lo mejor alguien me hizo un maleficio o algo. Alguien tiene un santo de cabeza en su casa y le está clavando alfileres. De nuevo nos reímos. Pero hay un gran número de cristianos que oyen acerca de estas cosas, ven estas cosas, tienen experiencias en sus vidas que parecen que esto es lo que está sucediendo y lo creen. Y sabe que terminan yendo con la hermana Daniela o con la hermana Ana o como se llame. No. Así que como cristianos no debemos temer a las maldiciones. Y mucho menos a esas maldiciones familiares, ¿verdad? Porque mucha gente cree que toda la familia está maldecida con algo. Toda la familia está maldecida con el espíritu de alcoholismo. Toda la familia está maldecida con el espíritu de pobreza. Toda la familia está maldecida con el espíritu de glotonería. No se rían. Es cosa seria. No. Y lo último, como cristianos, nosotros no podemos ni debemos maldecir a nadie por ninguna razón. La palabra de Dios nos prohíbe que lo hagamos. Y si alguna vez maldecimos a alguien por coraje, así como Noé, si alguna vez se nos sale alguna maldición para con alguien porque nos hizo algo, nos trató mal o nos ofendió algo, tenemos que arrepentirnos delante de Dios y tenemos que ir con la persona y arrepentirnos con ellos y pedirles perdón, porque es algo que un cristiano jamás debe hacer. Lucas 6, versículo 27 y 28 dice: pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Alguien me maldice, yo lo bendigo. Alguien me calumnia, está diciendo cosas que no son ciertas de mí, oro por él o por ella. Sé que alguien me aborrece, le hago buenas obras, le hago cosas buenas para que sepa que su odio por mí no puede opacar en mí el amor de Cristo que debo sentir o demostrar hacia él o ella. En Romanos 12, 14, Pablo dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. No los maldigan, no les digan ni piensen, ay, si tan solo pidan que Dios los ilumine, no que Dios los elimine. Dios tuvo misericordia con nosotros, ¿no es cierto? Dios nos mostró su gracia a nosotros. Y estoy seguro que más de 2 o 3 de nosotros podíamos sentarnos a contar historias que los otros se iban a quedar, ay, ¿en serio? Santiago nos dice en Santiago 3, versículos 9 y 10, hablando de la lengua: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. No puede salir agua salada y agua dulce de la misma fuente. O sale una o sale la otra. ¿Cómo podemos ir en el carro alabando a Dios? Casi soltamos la manejadera para levantar las manos.
y luego alguien se nos mete enfrente. ¡Hijo! ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar en la casa cantando alabanzas y luego nuestro niño tumba el vaso de leche y chamaco del demonio, ven para acá, ahorita verás, voy a poner en tu lugar? Pensemos, detengámonos. Tomemos todo pensamiento cautivo, como dice Pablo. No hay que maldecir, hay que bendecir siempre, porque Dios nos ha bendecido a nosotros. Versículo 26 de Génesis 9 dice: dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y de nuevo sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, tengo que aclarar algo. Los descendientes de Canaán fueron echados de la tierra de la cual Dios había dicho a Abraham que le daría como heredad. Los descendientes de Canaán, Dios les dijo a los israelitas cuando tomaran la tierra que acabaran con todos ellos, que los mataran a todos, que acabaran tanto con hombres como mujeres, como niños, como bestias. Pero ¿saben qué? No fue por la maldición de Noé. Porque hay muchos que dicen, no, es que Noé maldijo a Canaán. Canaán es la gente de color, y la gente de color por eso fue esclavizada y por eso sufrieron esto y por eso sufrieron. No fue la maldición de Noé lo que hizo que Dios le dijera a los israelitas que acabara con todos ellos, ¿sí? La aparente injusticia de acabar con los cananeos, si se tiene que tomar a la luz de la paciencia que tuvo Dios para con ellos, dándoles 400 años para que se arrepintieran de todas sus abominaciones, y jamás quisieron hacerlo. Dios iba a traer a los israelitas a la tierra prometida, quería traer a los israelitas a la tierra prometida, pero los cananeos, los amorreos, los jebuseos, que todos eran descendientes de Canaán, ¿sí? Dios no quería condenarlos. Les dio 400 años, de hecho 430 años estuvieron los israelitas en Egipto, porque Dios estaba dando a los cananeos la oportunidad de que se arrepintieran, pero nunca se arrepintieron. Cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar la tierra de los cananeos, o que le va a dar la tierra de Canaán, habla acerca de cómo el pueblo de Israel iba a ser llevado a Egipto, iba a estar en Egipto, iba a estar bajo cautiverio ahí. Iban a ser esclavos en aquel lugar. Y en Génesis 15:16 el Señor le dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo era parte de los descendientes de Canaán. Y Dios le está diciendo a Abraham: mira, van a tener que estar en Egipto 400 años, 4 generaciones, porque ¿sabes qué? Estoy dando chance a estos pueblos que se arrepientan, a estos pueblos que dejen sus idolatrías. Cuando ya el Señor finalmente dijo, no más, fue cuando sacó a su pueblo de Egipto y lo guió hasta la tierra prometida, y fue cuando se cumplió lo que Noé en cierta forma había profetizado tanto tiempo antes. En Éxodo 23, versículos 23 y 24 dice el Señor hablando: porque mi ángel irá delante de ti, hablando al pueblo de Israel, hablando con Moisés, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. En Éxodo 34, versículos 11 al 16 dice: guarda todo lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera.
porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando con sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Todos los descendientes de Canaán se convirtieron en idólatras. Jamás buscaron a Dios. Jamás quisieron acercarse a Él. Y por eso fue que Dios los echó de la tierra. Por eso fue que Dios finalmente les dio su tierra a los israelitas. No por la maldición de Noé. Saben, busqué en toda la Biblia hoy algún lugar en donde dijera que Dios había maldecido a alguien. ¿Saben que Dios jamás maldijo a nadie? Dios maldijo la tierra por el pecado del hombre, pero jamás maldijo a nadie. El único que la Biblia dice que es maldecido es aquel que quiere ponerse a sí mismo bajo la ley. Aquel que quiere vivir bajo la ley, que cree poder vivir bajo la ley porque no puede, ese es maldecido, pero no por Dios, por la ley de Dios. ¿Saben quién se convirtió en maldición por nosotros? Jesús. Porque en Gálatas 6 se nos dice que maldito es todo el que sea colgado en un madero. Por nosotros se hizo maldición. Por usted y por mí. Permitió que lo clavaran en la cruz. Permitió que lo desnudaran y lo torturaran. Y que su sangre fuera derramada para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado. Versículo 28 de Génesis 9 dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. 950 años, ¿se imagina usted? Si yo a los 50 ya me duele todo. ¿Se imagina vivir 950 años en un cuerpo que constantemente se está deteriorando, que constantemente se está descomponiendo? ¿Se imagina? Y creo que aún 950 años para Noé no fueron suficientes. Nunca es no hay una buena edad para morir, pero todos vamos a morir. Y ninguno sabemos cuándo. Y la única pregunta que hay que hacernos es: si muero hoy, ¿estoy listo para encontrarme con mi Creador? Yo no sé, usted sabe. Yo sé que yo sí estoy listo. No por nada que yo haya hecho, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y todos podemos estar seguros si tan solo le recibimos a Él y nos damos a la tarea de vivir para y en Él. Oremos.